Buenas noches. El título del proyecto de la asignatura de investigación es la importancia de la política de copias de seguridad de la información en las entidades públicas del municipio de Soacha, Cundinamarca. Este proyecto es presentado por el estudiante Carlos Albeiro Garzón Ramírez. Entonces, inicialmente tenemos el planteamiento del problema. El planteamiento de nuestro problema está asociado a cómo las políticas de copias de seguridad en un plan permite identificar los activos de información que se deben respaldar, definiendo dónde serán copiados, cuándo se realizará la copia de estos activos de información, la frecuencia con la cual se va a realizar estas copias de respaldo y las medidas de seguridad que se deben aplicar para garantizar que nuestras copias de respaldo cumplan con los principios de la seguridad informática. Del mismo modo, nos indica las acciones que debemos seguir para dar inicio al plan de recuperación de la información en una entidad, en este caso son entidades del sector público, para este estudio. Entonces, organizando este proceso de tal manera que evitemos la pérdida de activos de información y así como de la misma manera se puedan garantizar la continuidad de la operación en nuestro negocio. Una vez planteado nuestro problema, tenemos la pregunta de investigación. Entonces, nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo reconocer la importancia del diseño, implementación y seguimiento de la política de copias de seguridad de la información en las entidades públicas del municipio de Soacha, Cundinamarca, previniendo los riesgos que puedan generar pérdidas de información o de data en las entidades públicas? Justificación. El presente proyecto de investigación busca resaltar la importancia en el diseño, implementación y revisión de las políticas de seguridad de la información, en especial la política de copias de respaldo de las entidades públicas en el municipio de Soacha, teniendo en cuenta que se debe propender siempre porque los sistemas de información cumplan con los principios de la seguridad informática, tales como la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. El objetivo general de nuestro proyecto es realizar la propuesta, proponer la política de copias de respaldo aplicadas a los sistemas de información de las entidades públicas del municipio de Soacha, Cundinamarca, de tal manera que permita la minimización de los riesgos y la posible materialización de amenazas de ataques sobre los diferentes sistemas informáticos, teniendo en cuenta los procedimientos de respaldo, custodia y recuperación de la información. Como objetivos específicos tenemos tres. Estos objetivos específicos son: identificar los componentes que permitan el diseño de una política de copias de respaldo de los sistemas de información de las entidades públicas del municipio de Soacha. Segundo, definir los procedimientos para realizar la implementación de una política de copias de respaldo de los sistemas de información en las entidades públicas del municipio. Y el tercero, desarrollar el seguimiento y ajustes de manera periódica a las políticas de respaldo de los sistemas de información en esas entidades públicas, para que su actualización se realice de acuerdo a la adopción de nuevas tecnologías, nuevas normatividades legales, nuevos procesos y procedimientos que permitan que esta política se adapte y mejore con el tiempo como una buena práctica. El estado del arte. Entonces, para nuestro caso, la norma ISO 27001 es un estándar internacional que establece los requisitos para la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de seguridad de la información. Este sistema se utiliza para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, donde esta información se encuentra almacenada en diferentes sistemas de información, en diferentes plataformas, en diferentes nodos para las organizaciones tanto públicas como privadas. La norma ISO 27001 nos proporciona un marco para la seguridad de la información que nos ayuda a todas las diferentes entidades a identificar y gestionar los riesgos de seguridad de la información de una manera efectiva. Del mismo modo, las políticas de respaldo de los sistemas de información hacen parte
fundamental de los controles de la norma ISO 27001, con el título de copias de seguridad y recuperación, y de acuerdo con su definición es la encargada de la planeación y la realización de las copias de seguridad con una periodicidad regular para asegurar de esta manera que la información siempre se encuentre disponible y que se pueda recuperar ante la presencia o materialización de un riesgo que esté asociada a un desastre. Marco conceptual. Dentro de nuestras políticas de respaldo de los sistemas de información en las organizaciones es muy importante tener en cuenta que este está asociado con los planes de continuidad del negocio o DLP, el cual garantiza que se cuenten con los mecanismos de recuperación, almacenamiento y réplica de los sistemas de información que soportan la operación del negocio. Es muy importante hacer la claridad que esta información es una información que es de consulta para todo el público, para toda la ciudadanía en general, y que siempre debe velarse por la disponibilidad de esta. Dentro del marco conceptual encontramos unos conceptos claves y puntuales como la accesibilidad, que hace referencia a la capacidad de garantizar el acceso a las personas autorizadas a los procesos y servicios, las copias de respaldo, que son los archivos contenidos en un sistema informático y que son considerados como críticos para la operación de nuestros servicios, la disponibilidad que estábamos hablando, hace referencia al acceso a los datos con los cuales se va a trabajar. NAS son las siglas de un sistema de almacenamiento en red en el cual se puede acceder por diferentes equipos en una organización. Recuperación hace referencia a las técnicas que se pueden emplear para recuperar la información a partir de una copia de respaldo, que es uno de los objetivos principales para nuestro proyecto, poder garantizar siempre la recuperación. Y la seguridad es el acceso al servicio por parte de personas legítimas que deben estar garantizadas a través de unos protocolos de seguridad, que estos serán determinados de acuerdo a las necesidades que se tengan en la organización y los profesionales que lo requieran. Tenemos un marco legal, principalmente nos enfocamos en la ley 1273 del año 2009, por la cual se modifica el Código Penal y se crean se tipifican los delitos informáticos. Estos delitos informáticos están asociados a la protección de la información y los datos y nos apoyan para preservar integralmente los sistemas que se utilizan en las tecnologías de la información. De la misma manera encontramos la ley 1437 del año 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso para las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tenemos la ley 1581 del año 2012, por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos. Es muy importante el tratamiento de datos en todos los sistemas de información y plataformas tecnológicas. De la misma manera encontramos una serie de decretos que nos apoyan toda la gestión. La metodología que utilizamos es un enfoque cuantitativo que busca principalmente acotar, ¿cierto?, o delimitar la información a la cual vamos a hacer uso y medirla con precisión de acuerdo a unas variables de estudio. Siempre es muy importante tener un objetivo claro y comprobar nuestras teorías ajustadas a una revisión documental y descubrir las variables y la correlación que hay entre ellas. Entonces nuestra investigación va a utilizar un enfoque cuantitativo. Vamos a hacer uso de unas entrevistas y unos artefactos que nos van a permitir hacer la recopilación de la información para posteriormente realizar nuestro análisis. Entonces, además, nuestra investigación es de tipo descriptiva y se enfoca en las políticas de respaldo de copias de seguridad en las entidades públicas, lo cual nos va a permitir hacer un análisis muy completo, brindando una comprensión de los fenómenos que se presentan para futuras investigaciones e intervenciones en el municipio de Soacha, principalmente pues en las entidades públicas que están en el municipio, que más adelante las identificaremos. La técnica de recolección de la información será a través de encuestas estructuradas, una serie de entrevistas y haremos uso del análisis estadístico inferencial.
Dentro de nuestra metodología, el objeto de estudio son las entidades del sector público del municipio de Soacha. Estas entidades son la Personería Municipal, la Contraloría Municipal, la Empresa de Servicios Públicos, el Hospital Mario Gaitán Yanguas y la S Municipal Julio César Peñalosa, además de la Alcaldía Municipal de Soacha. Entonces se tomará como una muestra de las entidades anteriormente nombradas, principalmente en la Alcaldía Municipal, para realizar la propuesta de la política de copias de respaldo aplicadas a las diferentes plataformas y sistemas de información con los cuales cuentan estas entidades públicas. Resultados. Es importante identificar que para las organizaciones del sector público, objeto de estudio en el municipio de Soacha, es muy importante asegurar la continuidad del negocio, la minimización de los riesgos y la maximización de sus utilidades, bien sea enfocadas en el sector público a los principios de eficiencia y eficacia de los recursos públicos con los cuales se cuentan. Para ello se requiere el compromiso de la alta gerencia para implementar a través de la política de seguridad los controles que garanticen el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos estratégicos de las organizaciones. Para ello no basta simplemente con el diseño de las políticas, su divulgación, interiorización, socialización y cumplimiento, sino que es fundamental la asignación de los recursos económicos que le permitan realizar el cumplimiento en gran medida, soportar la adquisición de soluciones a nivel de hardware y de software y de conectividad que faciliten la implementación de estos controles y que de esta manera se pueda garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la data almacenada en los diferentes sistemas de información. Como referencias tenemos una serie de documentos y artículos que fueron consultados, donde identificamos el uso de las políticas de copias de respaldo en las entidades tanto públicas como privadas a nivel nacional e internacional. Y de la misma manera tenemos como conclusiones una de las principales limitantes para la implementación de las políticas de seguridad es el aspecto cultural en las organizaciones, puesto que siempre hay un rechazo al cambio, siempre en estas entidades pues, que llevan bastantes años adelantando sus procesos de una manera manual y poco automatizada y sistematizada, es complejo la implementación de controles, procesos y procedimientos que garanticen el éxito de nuestra seguridad de la información. Igualmente, en las entidades del sector público, fueron las tomadas en cuenta para nuestro caso de estudio, no se ha llevado al interior un proceso de madurez en aspectos tecnológicos que le permitan reconocer la importancia de la adopción de métodos y procesos y procedimientos que garanticen el cumplimiento de manera eficiente de los principios de la seguridad informática asociados al diseño e implementación de políticas de respaldo de información, porque en estas entidades no hay un área de informática fuerte que lleve una línea, ¿cierto? O que transmita este mensaje y esta importancia para hacer uso de las políticas de seguridad de la información. De la misma manera, otra de las conclusiones es que en algunas organizaciones encontramos que no se le da la importancia al tema de las políticas de seguridad, principalmente las políticas de copias de respaldo de información, porque para ellos no toma relevancia el uso de los sistemas informáticos, el uso de la recuperación ante desastres, de las tecnologías que nos pueden apoyar y soportar, dado el caso que se materialice una amenaza, y además de los riesgos. Entonces son entidades que a nivel tecnológico llevan un proceso de madurez muy lento y que no se ha adaptado 100% a las nuevas tecnologías con las cuales estamos trabajando en las organizaciones, principalmente en el sector público. De la misma manera nos damos cuenta que hay unos lineamientos directamente del Ministerio de las TICs que se fundamentan y que apoyan y proporcionan una línea de trabajo para las entidades públicas. Sin embargo, en muchos casos, como les decía, no han sido adoptadas por las organizaciones de una manera eficiente para dar cumplimiento a estas resoluciones que han sido presentadas para el uso en el sector público. Muchas gracias.